Muy bien, Romo. Hoy vamos a hablar de Hans Kautsky. ¿Sale? En realidad es por poner un nombre, pero vamos a hablar acerca de estrés en plantas. ¿Sí? ¿Cómo ves? Muy interesante. Sí, muy interesante. Y sobre todo que es un poco la parte que yo he trabajado, ¿no? Un electrónico hablando de plantas. ¿Qué podemos esperar en el mundo después de esto? De un electrónico hablando en plantas, sí, pues. Básicamente voy a hablar un poquito de lo que fue mi tesis de doctorado. Es decir, soy electrónico, vengo de detección de fallas en motores y pues resulta que esas metodologías nos las quisimos llevar a plantas para ver qué tanto se estresan las plantas. Y sí, precisamente cuando yo llegué a platicar con el buen doctor Irineo, lo primero que me dijo es los proyectos que tenía y uno era detección de estrés en plantas y yo, ¿qué? ¿Las plantas se estresan? Y luego de repente, no, pues ¿cómo? Sí, aquí ya lo trabajamos, bla, bla, bla. Y de repente a través de fluorescencia y clorofila. Y yo, ¿qué? Las plantas florecen. Entonces para mí ese día fue muy revelador y muy interesante, al grado que yo dije, sí, claro, le entro. Y no sabía ni a qué le entraba, ¿no? Muy normal en el doctorado. Clásico. Sí, bueno, y sobre todo si brincas de un área totalmente diferente. Pero para mí fue muy interesante trabajar con eso. Pasaste de la física a la biología. Pues siguió, la metodología se mantuvo. Te cambiaste el equipo ganador. Solamente, ándale, me cambié. Sí, de hecho me da risa porque me acuerdo que mi profesor de maestría me decía, pues me decía, Arturo, ¿y estás consciente que las plantas no saben de Semana Santa y no saben cuándo son vacaciones? Tú tienes que estar ahí cuidándolas. Y yo, sí, doctor, está bien. Y bueno, pero la realidad es que me sorprendió mucho el manejo del estrés en plantas y pues es algo que yo en lo personal no tenía tan concebido, ¿sí? Como que no necesariamente lo piensas. Se habla mucho acerca de los veganos y eso, que muchos de los argumentos es de que no quiero comer carne porque porque... El sufrimiento de los animales. Claro, ¿Y sí. si comes un tomate, el tomate sufre? Eso es me acuerdo que eso les decía a mis amigos, voy a hacer mi tesis para que comas piedras, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, se empezó a trabajar con eso y una de las primeras características que tenemos que identificar es, bueno, una cosa es el sufrimiento de un animal, el cual sí es un tema muy complejo, y la otra es, bueno, ¿las plantas sufren? No sabemos, ¿no? El dolor a final de cuentas es un mecanismo de defensa para ti que tú te puedes mover, pues te quitas, ¿no? Si te quemas, te quitas, si te duele algo, puede indicar un problema, pero en el caso de las plantas no se mueven, no tienen la capacidad de hacer ese tipo de cuestiones, de evitar algunas cuestiones y ellos utilizan otro tipo de mecanismos que vamos a platicar, ¿no? Sí, ¿no? Porque a veces utilizamos términos muy humanos o animales cuando nos referimos a plantas y se puede confundir uno, ¿no? Yo recuerdo que este año estuvo mucho la noticia de que las plantas podían escuchar, ¿no? Y dices, bueno, desde el punto de vista de lo que se define escuchar, pues es imposible porque requiere un sistema auditivo y un sistema nervioso que lo transforme, ¿no? Pero si te sales un poquito de la definición animal, pues sí reaccionarían, ¿no? Somos muy antropocentristas y la manera de cómo nosotros vemos el mundo es como lo queremos transmitir o ver reflejado en las demás cosas, pero te tengo una buena noticia. Resulta que el grupo con el que trabajé en Querétaro trabajan con la parte de la audición en plantas. Y efectivamente, por ejemplo, nosotros en el oído tenemos unas vellosidades que se llaman sinocilios, ¿sí? Son unas vellosidades que al momento de que las ondas acústicas entran a tu oído, estas se ven excitadas y, bueno, se transmite al sistema nervioso. En las plantas hay unas vellosidades por el estilo que se llaman tricomas. Y un muy buen amigo mío que lo conocí, de hecho, él desde la maestría y luego en el doctorado, trabaja mucho con eso. Ya tiene una alumna de doctorado, ya se graduó en el CENAM, que es el Centro de Metrología en Querétaro, o sea, en una cueva enterrados. Tiene unos micrófonos que creo que son láseres que cuestan millones de pesos y ellos no solamente trabajan con la parte de si escuchan, sino que hasta emiten algunos sonidos, ¿no? Por
por algunas cuestiones del movimiento del agua cuando fluye, etc, etc. Pero sí hay estudios acerca de eso, pero al modo, nosotros lo queremos ver como o interpretar como nosotros interpretamos el sonido. Y pues sí, hay algunos estudios que trabajan en que les ponen, incluso le llaman ruido verde o música verde, donde les ponen agua corriendo, o sea, el sonido del agua corriendo, aves, y tienen un efecto, ¿sí? Sin embargo, pues ese efecto, al grado de que, por ejemplo, hay expresión de genes, hay activación de metabolitos secundarios. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas cuestiones que no se utilizan para la supervivencia, bueno, más bien para las cuestiones primarias de la planta, crecer, metabolismo, etc., generan unos compuestos que los utilizan para defenderse. Y, por ejemplo, les ponen sonidos de la caterpillar, de la oruga, masticando hojas y tienen un efecto. La verdad, algunos, yo desde mi punto de vista, que un poquito hice una revisión en ese momento, algunos incluso un poquito forzados porque ponen en audiciones de 100 decibeles, que estamos hablando de un concierto. Entonces, para mí es más un estrés mecánico. Sí. Pero, bueno, yo leí un poquito de eso y sí estaba interesante porque, o sea, cuando la oruga comía, pues lo grababa, ¿no? Y supongo que tiene una frecuencia o yo qué sé. Y entonces se la ponían a la planta y la planta producía un aceite que es como para espantar a la oruga, ¿no? Pero luego le ponían sonidos de otros insectos o otros animales que no comen hojas, o sea, y que de alguna forma la planta no percibe como un depredador. Percibir, no sé si estoy bien aplicado, pero y no lo producen, o sea, no producen ese aceite, o les ponen otros sonidos que no sean de animales, sino cualquier tipo de sonido, pero en la misma frecuencia, y tampoco producen el aceite. Yo lo primero que pensé cuando lo estaba leyendo, dije, ay, no es que sea el gusano, o sea, debe ser la vibración o la frecuencia la que lo hace reaccionar, pero pones otras vibraciones de otros animales y no pasa lo mismo, y pones otros sonidos en la misma frecuencia y tampoco pasa lo mismo. Entonces, eso sí está como de, ¿what? Sí, pero, por ejemplo, los tricomas quizás, la morfología que tiene el tricoma, al igual que las vellosidades que tenemos y la morfología que tiene el oído, que solamente bajo algunas ondas excitan algunos sinocilios y otros no, pues también puede ser que el tricoma esté hecho para responder porque una mordida, Fourier nos dice que cualquier señal puede ser descompuesta en senos y cosenos. Entonces, la mordida tiene una huella, como una huella dactilar muy específica, que a lo mejor la mordida de otro insecto no lo tendría, pero responde a los tricomas, ¿no? Que es con lo que se cree que podría ser que escuchen las plantas. Entonces, más que por la frecuencia, por las mordidas. No, es que la mordida está compuesta de todas esas frecuencias. Pero pueden ser, incluso lo que se hace ahí es que se descomponen frecuencias y se les ponen las frecuencias específicas para... De hecho, Luis, mi compañero, lo que está haciendo ahorita es que está buscando a un mecánico que a veces es muy difícil. Por ejemplo, yo que fui electrónico, pasarme esa área y empezar a platicar de tricomas y de esas cosas, pues es muy difícil de repente jalar personas. Ahorita él está buscando, por ejemplo, un doctor en mecánica para modelar la morfología del tricoma y ver bajo qué frecuencias podría resonar, generar una vibración y ser como el sistema nervioso y el oído que nosotros tenemos. Sí, y es que si lo quieres llevar, o sea, al punto de vista más de biología celular, o sea, te vuela la cabeza, ¿no? Porque para que produzca un aceite significa que todavía detrás hay todo un montón de rutas metabólicas, de enzimas trabajando, de proteínas trabajando. Por lo tanto, como tú dices, de genes expresándose, que tú estrictamente hablando, yo estaría induciendo la expresión de genes por una frecuencia, ¿no? Y tratar de entender cómo pasas de una frecuencia a encender un gen, es como que dices, wow, o sea... Sí, no, de hecho hay estudios, precisamente en ese trabajo que se desarrolló, hay estudios donde hay expresión de genes a través del sonido, que insisto, la mayoría de estos procesos son de decibeles muy altos, es decir, de sonido muy fuerte, que podría ser más bien un daño mecánico, bueno, más bien una estimulación mecánica, es decir, la onda golpeando la pared celular y generando eso. Pero sí, hay expresión de genes. Como dices, los aceites son metabolitos secundarios que las plantas las utilizan para protegerse, es decir, de microorganismos
o de depredadores. Pero sí, o sea, la cuestión es esa. Sí, yo también que el sonido de los polinizadores, del aleteo, Claro, sí. hace que produzcan néctar más dulce, o sea, como de vente, papá, vente. Sí, sí, insisto. Yo creo que de repente no leí tantas, ¿no? O sea, sí me puse a ver algunas y platicándolo y cuando se estaba desarrollando, no sé tampoco en el estado del arte actual de eso, es decir, qué sería lo más top ahorita, lo más reciente, pero muchas, hoy, o sea, yo la siento así como que quieres ver mucho eso, ¿no? Pero sí hay investigaciones y sí ven algunas diferencias desde, por ejemplo, polinizadores, orugas, ruido de agua, las raíces se movían, detalles de ese tipo. También lo leí, sí, y que eso explicaría por qué generalmente en los drenajes y esas cosas de repente hay muchas raíces, ¿no? Así como que de alguna manera escuchan el agua correr y sus raíces se van para allá. O está más húmedo. También Podría ser, ¿no? Sería una explicación más sencilla, tal vez. Exactamente. Es donde de repente decimos, ay, donde, no sé, ¿no? A veces también uno como investigador está un poquito, estás trabajando, le inviertes tantos meses a eso, estás como que, ay, por favor. Y bueno, a lo mejor podría ser una cuestión que ya en la discusión se tendría que ver, ¿no? Sí, no, la famosa frase de que correlación no implica causalidad, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo mejor es una variable que está correlacionada o relacionada, pero no forzosamente sea la causa, ¿no? Sí, hay muchos memes, ¿no? De eso, que es, por ejemplo, una puerta rota y pasa un pollo, ¿no? Y dices, no quiere decir que el pollo la rompió, o sea, simplemente en ese momento pasó y pareciera, pero exactamente. Que muchos de las metodologías están aislados, ¿eh? O sea, están aislados, tratan de que no haya humedad, o sea, sí toman en cuenta todo ese tipo de cuestiones, pero la parte del audio, insisto, me suena más, o muchas veces me suena a más daño mecánico porque están a decibeles muy altos, ¿sí? Y ahí se ve la importancia de equipos de investigación multidisciplinarios, ¿no? Porque al final los que somos de biología a lo mejor nos preocupamos más por cuidar ciertos aspectos e ignoramos otros aspectos más, pues acá de audio y eso, ¿no? Y a lo mejor si fueran puros de audio estarían muy preocupados por aislar el sonido, pero un biólogo ahí le va a decir, no, espérate, es que también hay que medir la humedad, ¿no? Hay que medir el pH del suelo. O sea, el que sea multidisciplinario hace que más variables estén de alguna manera cubriendo, ¿no? Claro, sí, de hecho era lo que pasaba precisamente en esos artículos, que tú de repente ibas bien enfocado a ver qué frecuencia utilizaste, a cuántos decibeles, cómo fue el setup, ¿no? Nada de eso venía, o sea, sí fue pelearnos un poquito con esa parte, pero para mí es lo que lo nutre, ¿no? El sonido y el efecto que tiene en las plantas a través de todas estas cuestiones que platicamos, lo podríamos identificar como estrés. Sin embargo, el estrés se puede dividir en dos. El eutrés y el distrés, ¿sale? En el caso, por ejemplo, del sonido, cuando se generan como estas cuestiones de metabolitos secundarios, que para la planta son mecanismos de defensa y para nosotros es sabrosura, es decir, esos metabolitos secundarios para nosotros pueden ser antioxidantes, ¿sí? Pueden ser nutrientes. Sin embargo, como para el perro, ¿no? Que dicen, no le des de comer cebolla morada, no le des chocolate. Pues las cuestiones que a nosotros nos benefician, para el perro pueden ser tóxicas. Entonces, una planta se puede proteger a través de este eutrés para protegerse de un depredador. Sin embargo, pues para nosotros, check, muy bien, ¿no? Y a diferencia del eutrés, está el distrés, que ya sería un estrés que ya le afectaría a la planta, ¿sí? Es decir, ya un estrés muy severo que a lo mejor la puede matar o puede afectar su desarrollo. Y dentro del grupo de trabajo se encargaban de encontrar el equilibrio entre esto. Es decir, había gente que se encargaba de estresar los cultivos con la finalidad de que solamente fuera un eutrés, es decir, un estrés beneficioso, y que no fuera lo suficientemente fuerte para afectar el crecimiento, ¿no? Es decir, tener unas buenas características, como le llaman organolépticas, es decir, que sepa bien, que tenga buenos nutrientes, pero que también no se ve afectado el crecimiento del fruto, de la planta, etc., ¿no? Es por eso que, pues bueno, ellos buscaban o se busca encontrar lo que es la hórmesis o una curva hormética, donde de tanto estrés para acá es bueno, obtenemos todos los beneficios, pero para adelante
ya, ¿no? Ya lo perdemos. Se te muere la planta o... Se te muere o ya se ve muy afectada al grado de que ya no nos sirve, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de estrés hacia las plantas se divide en biótico o en abiótico. Y viene básicamente de que si se lo produce seres vivos, como pueden ser los bióticos, como ya lo hemos hablado, la oruga o un ave, pues un polinizador que tenga ahí algún efecto incluso beneficioso para la planta, pero que genera algunas cuestiones ahí extras a su comportamiento normal, pero también puede ser abiótico, es decir, pues el clima, ¿sí? Sequía, frío, calor, humedad, nutrientes, detalles de ese tipo que también se controlan y que también en algunos casos puede ser beneficioso para la planta siempre y cuando sea EU3, ¿sí? Que viene de diferenciar esos dos tipos de cuestiones. ¿Y en qué ayuda? Por ejemplo, el melón, ¿sí? El melón llega un momento en que la etapa está creciendo y en determinada etapa fenológica o en determinado tiempo de crecimiento le genera un estrés hídrico, es decir, le quitan el riego para que quede chiquito y dulce. ¿Sí? Es un poquito como cuando tenemos alguna bebida azucarada, pues entre más concentrada, más azúcar, más sabroso, y si la diluimos, pues bueno, va a quedar un poco más insípido. Y bueno, este estrés, ¿cómo lo identificábamos? Dentro del grupo se hacían diferentes herramientas. Por ejemplo, nosotros tenemos que identificar que el estrés está totalmente relacionado con la fotosíntesis de la planta, ¿sí? Que la fotosíntesis de la planta nos enseñaron en la primaria que es la manera de cómo la planta se alimenta. La planta es autótrofa, genera su propio alimento. ¿Qué quiere decir? Que la regamos, agarra la molécula de agua por las raíces, por capilaridad, sube. ¿Y qué pasa? Agarra dióxido de carbono con la energía lumínica del sol, rompe esa molécula y genera carbohidratos, que es su alimento, y oxígeno. ¿Vale? Ese es el desecho que para nosotros es lo que aprovechamos, ¿no? Sí, principalmente produce su propia glucosa, ¿no? En pocas palabras. Es capaz de producir su propia glucosa diferencia de nosotros que la tenemos que obtener de alimento. Entonces, ¿cómo identificamos el estrés? Normalmente se tiene que medir a través de la fotosíntesis, ¿sí? Y hay muchas maneras de medir la fotosíntesis. El más efectivo es el más destructivo, es decir, agarras la planta, la pones a secar en un horno o una estufa como la hacen llamar en los laboratorios y ya que no tiene agua, miden la materia seca y ya pueden sacar el cálculo de cuánto creció, o sea, cuánta fotosíntesis hizo para generar esa materia seca. Pero bueno, haz una segunda medición, imposible, ¿no? Es totalmente destructivo, es el más eficiente, es decir, es el más preciso, pero pues es destructivo. Entonces, hay algunas mediciones, unas bastante exóticas, es decir, abajo del agua, las algas generan burbujas, le tiran una onda acústica y depende de la deformación te puede decir cuánto oxígeno y dióxido de carbono en el intercambio de gases está generando. Muy exótica, pero dentro del grupo de trabajo había dos principales, es decir, la de intercambio de gases, tenías una planta, se abría un gasket o una cámara de aislamiento, la planta crecía de manera normal y a determinado tiempo se cerraba y empezaba a medir el dióxido de carbono, ¿sí? Es decir, tenía una cantidad y la planta empezaba a absorberlo y pues se veía la curva como iba bajando y aparte había otras características, ¿no? Medía luz, medía el dióxido de carbono, medía la temperatura foliar, es decir, tenía un sensor de contacto y todo eso se metió en una formulita y te podía dar un aproximado de la fotosíntesis que generaba. Y la otra es la que me tocó a mí, que es lo que hemos hablado. En 1931, Kautsky se dio cuenta que las plantas florecían y que esta fluorescencia era inversamente al efecto fotosintético o a la fotosíntesis, es decir, resulta que las plantas florecen de rojo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, tenemos que entender por qué una planta es verde. Y aquí es donde viene la absorción. Sí, la luz que absorbe y la que emite, ¿no? Exactamente. Entonces, es verde porque de todo el espectro visible, es decir, que nosotros vemos blanco, pero en realidad viene del violeta al azul,
al amarillo, al rojo y termina en el infrarrojo, que ya nosotros no podemos percibir, pues absorbe lo que es el azul y absorbe lo que es el rojo y lo del centro lo remite y es lo que nosotros interpretamos como verde. Pero en realidad absorben esas longitudes de onda. Entonces lo que hizo Kautsky es que la excitó con puro azul y a través de un filtro vio que emitía luz roja. Y vio algunos detalles de dinámicas, es decir, en cuanto lo tenía en obscuridad y le ponía luz repentinamente y había un incremento en la fluorescencia y luego con el tiempo se iba bajando, hizo algunos modelos y se dio cuenta que tenía que ver pues con los fotosistemas de la planta, de cómo absorbía y a final de cuentas esa luz, esa energía lumínica es la que utiliza para romper las moléculas y obtener su propia glucosa, ¿no? Lo que habíamos comentado. Y a través de esa reemisión de fotones rojos, nosotros podemos inferir cuánta fotosíntesis está emitiendo. ¿Por qué? Porque resulta que si emite mucha fluorescencia roja, quiere decir que pues no está teniendo una actividad fotosintética tan fuerte, ¿sí? Es un poco como cuando nosotros estamos estresados o enfermos, que se te quita el hambre. Entonces la planta lo que hace, grosso modo, es decir, no, hay un problema, ¿sabes qué? Cierra sus fotosistemas y empieza a remitir mucha luz roja y ya no utiliza eso para que... Sí, o sea, me concentro en sobrevivir y no en crecer, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde platicamos, o sea, si tú metes mucho estrés, puedes afectar lo que sería el crecimiento de la planta o del fruto. Sin embargo, si lo mantienes más o menos, tú puedes elicitar la planta, es decir, meterle un estrés tranquilo, que quede neutrés, que genere metabolitos secundarios, que la planta crea que está pasando algo y dice, ay, bueno, pues voy a generar pigmentos que matarían a un depredador, pero resulta que para nosotros vinito, ¿sí? Como en la escuela, ¿no? Así que a los alumnos hay que tenerlos en un estrés constante, pero que no revienten, así, tenerlos... Que no colapsen. Ajá, tenerlos al borde todo el semestre. Sí, claro. De hecho, bueno, pasa lo mismo con las plantas, ¿no? Por eso es tan importante medir el estrés, que sea una medición cuantitativa, porque tú puedes ver, por ejemplo, la literatura y decir, ay, esta planta a tantos grados de temperatura, tanta humedad, mira, se la pasa muy bien, pero resulta que no necesariamente, porque así como de repente en Culiacán empieza a hacer un poquito, bueno, no empieza a hacer un poquito de frío, se quita el calor, ya sacan su ropa sus botas peludas, pues para las plantas pasa lo mismo, o sea, tienen diferentes niveles de tolerancia al estrés y algunas, por ejemplo, pues les gusta más a lo mejor un clima frío y de hecho a través de este tipo de U3 tú incluso puedes caracterizarla o mejorar la planta para que a lo mejor aplicando el estrés hídrico, eventualmente, pues se generan ahí algunas rutas metabólicas o algunos genes que se puedan expresar que le ayuden a soportar por ejemplo, la sequía y pues bueno, empiezas a seleccionar hasta que tienes una planta pues más resistente a la sequía, ¿no? Y efectivamente, es básicamente lo que se hace. Entonces, ¿se estresan? Sí. ¿Y se estresan? ¿Y es malo? No. ¿Sí? Y esto también viene un poquito con lo que es la agricultura orgánica, ¿no? Que está tan de moda. De hecho, básicamente es algo por el estilo. Es decir, al no tener a las plantas o a los cultivos bajo condiciones ideales, sino que de repente dices, no, pues no le pongo pesticidas, pues resulta que de repente pues, llegan algunos depredadores, parásitos. Sí, algunos insectos ahí. Algunos insectos y efectivamente generan esos metabolitos secundarios que son nutrientes, por eso es cierto, algunas veces sí son más sabrosos, tienen más nutrientes, pero ¿por qué son caros? Porque los rendimientos son muy bajos. Y no hablemos de a lo mejor algunas cuestiones ahí un poco como parásitos o cuestiones que pueden tener debido al poco control que se tiene. Entonces es mantener un equilibrio, ¿no? Decir, bueno, no les vamos a poner pesticidas, pero los vamos a tener en unas condiciones y a lo mejor con cierto elicitor, una hormona, un sonido, un daño mecánico, un poco de frío, menos agua, detalles de ese tipo, tú puedes lograr efectos similares a lo que podría ser algún
químico que le ponen pues para mantener el cultivo en buen estado. Sí, porque luego salen casos de, no le voy a poner fertilizante, pero le voy a poner estiércol de no sé qué, y al rato las enfermedades... Cisticerco, ¿no? Todos con cisticerco en la cabeza. Sí, es complicado, exactamente, es complicado. Precisamente, bueno, es un poco complicado esa parte, sí se tiene que ser muy cuidadoso, pero es cierto, o sea, sí hay algunas cuestiones que sí tienen ventajas unas, pero hay otras desventajas que pues en el otro lado se pueden controlar un poquito más, ¿no? A través de... Sí, y analizar todos los casos de manera individual y no generalizar, ¿no? O no caer en la clásica de todo lo químico es malo y todo lo natural es bueno, ¿no? No, hay que tener cuidado, ¿no? Porque los venenos son naturales. Pregúntale al perro que se comió el chocolate, o sea, a él le va a hacer daño porque tiene algunos compuestos naturales que él no los metaboliza y se va a intoxicar, ¿no? Sí, entonces nosotros comemos chocolate y pues inundados de placer, ¿no? Es diferente, es totalmente, no porque sea natural quiere decir que va a ser bueno. Hubo un caso, ese caso incluso se trató mucho porque hay algunos compuestos volátiles que también generan comunicación entre plantas, está un poco estudiado, y resulta que no recuerdo exactamente en qué lugar, se empezó a ver muchos como antílopes muertos, y no sabían y les hacían autopsias y decían, bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Pues sí, parece ser que están intoxicados, y resulta que era una acacia que empezó a generar, compuestos fenólicos así fuertemente para protegerse precisamente de los depredadores, y la misma planta hizo un matazón de animales. Y ese es precisamente el efecto que ellas buscan, ¿no? Que nosotros hayamos agarrado el chile habanero y la capsaicina, que en realidad está hecha para que los mamíferos se enchilen y no la coman, y las aves no tengan interacción con ella, es decir, puedan comérsela, digerir las semillas y luego tirarlas en otro lado, pues para nosotros resulta que, capsaicina muy bien, ¿no? En el desayuno. Evolución en acción. Exactamente, sí, incluso ahí estaban trabajando, creo que yo, precisamente con las pruebas que hice en la tesis, las hice en chile habanero, y precisamente le estaban poniendo una hormona, no me acuerdo si son fitohormonas, ¿no? O sea, no crean que una hormona así, no, de hecho son de ellos mismos, no me acuerdo si ácido jasmónico, no me acuerdo qué le estaban poniendo, y aumentaron la capsaicina del habanero, estaba brutal ese habanero. Y ya agarré los controles porque las ocupaba para hacer unas pruebas y me los llevé porque teníamos un invernadero arriba. Y justamente ahí fue de las primeras interacciones que tuve con el estrés en la planta. Es decir, lo subimos a la camioneta, nos lo llevamos a un invernadero que construyó un amigo en el techo de su casa, porque era más fácil estarlas monitoreando desde la casa y no estar en un invernadero, porque aparte los invernaderos estaban como a 40 minutos de la ciudad. Entonces era un problemón, decidimos, no ocupábamos tantas, se decidió que, bueno, él hizo un invernadero precisamente para su diseño experimental, y estarlo monitoreando todo el día desde su casa. Pues las agarré y las empecé a subir al techo. Nos pusimos la escalera y pues las agarré, las acomodé, las empecé a medir. Y noté en la señal, precisamente en las dinámicas de fluorescencia de clorofila, que estaban estresadas. Y le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Están estresadas. O sea, yo ya identificaba simplemente de manera visual las señales de fluorescencia de clorofila cuando me marcaba que estaban estresadas y cuando no. Los hubieras puesto a meditar o algo para que les bajara el estrés. No hablemos de eso. Pues resulta que algo así hice. Les puse música, no es cierto. ¿Música clásica o música de rock? Eso es mentira. Eso, sí hay algunos estudios y no va por ahí. Pues resulta que las dejé. O sea, yo me bajé así como que bien derrotado. Dije, no, ni todas las plantas que traje como en el invernadero están. Yo pensaba que a pesar de ser el control, dije, bueno, tienen alguna acción que les causó estrés. Y no, a las 2 horas me subí, volví a medir y se habían calmado. Entonces me sirvieron para hacer la medición. ¿Dejas una planta de marihuana ahí en medio de ellas? Unos inciensos. Unos inciensos. Ay, no. Y sí, resulta que hice la medición y ya me salían en un estado de confort que me sirvió lo suficiente para hacer la medición, que fue una medición hostil porque estábamos trabajando con herbicida. Entonces le pusimos diferentes concentraciones. Y precisamente pasó lo que habíamos dicho, había concentraciones que eran muy pequeñas, que bueno, en herbicida no conviene tanto,
pero que las estresaba, sin embargo, no se veía representado en la planta, es decir, no se murió. Y los 3 niveles más altos, la planta ya a los 3 días estaba totalmente seca, sin embargo la otra se recuperó, ¿no? Entró en la curva hormética y estaba en la parte todavía buena y se pudo recuperar. Esto, pues bueno, en una medición real, a lo mejor no con herbicidas, sino con una hormona, sino a lo mejor con un estrés hídrico, frío, calor, etc., etc., pues bueno, puedes provocar algunas cuestiones positivas, como a los alumnos cuando pasan el examen después de estudiar mucho, y esas cuestiones aprovecharlas, ¿no? En buen sabor, en mejores nutrientes, en mejor aspecto, en más resistencias para poder cultivar en otros lugares, etc. ¿Cómo ves? No, pues sorprendente. Sí, es muy interesante la relación que tiene el estrés con las plantas, ¿no? De hecho, voy a contar una anécdota que un tío, un día, pues se acordó que yo estaba trabajando ahí con plantas y me dice, oye, morro, fíjate que ahorita que me acordé que trabajabas con plantas, una vez pasó algo bien curioso que yo no me explico qué clase de brujería es esa, dice, pero resulta que en la casa de mi abuela había un papayo y no daba, y no daba, y no daba, y que vino una tía del rancho y que le dijo, clávale una Sí he varilla, escuchado de clavarles algo a los tallos. exactamente, y me dice, clávale una varilla, y que le dice mi tío, una varilla, una varilla, y dice, y dio fruto, dice. Y estaba, y dice, eso pasó, yo estaba niño, dice, pues ya mi tío ya es un adulto. Y me dice, es hora que no me cabe en la cabeza qué pasó ahí. ¿Qué Digo, clase de brujería hizo la tía? no, le digo, tío, pues es que el papayo sintió que se iba a morir. Entonces, ¿qué pasa? Por un mecanismo de defensa, que es lo que yo pienso que pasa, empezó a tirar descendencia, porque lo estresas tanto, y sí pasaba, o sea, nosotros nos damos cuenta que cuando medíamos, por ejemplo, en Chile, que no era chile habanero, lo estábamos midiendo, terminábamos y ya se nos olvidaba regarla. Y ya cuando estaba la planta así, que no estaba turgente, que estaba toda churida, empezaba a tirar chiles y crecía. Y ya me explicaron que era porque como ya se iba a morir, pues tenía que dejar El instinto de descendencia, ¿no? El reproducción. instinto de reproducción. Pues lo mismo le pasó al Como papayo. cuando vas a matar una cucaracha y justo antes de morir libera un huevo. No, O me eso tocó nunca. ver varias veces que matas una cucaracha y está ahí muriendo y pum, tira un huevo antes de morir. ¿En serio? No, eso nunca lo había visto. Pues precisamente es eso, ¿no? Es la interacción de las plantas con el estrés y cómo, pues al parecer no es tan diferente a nosotros, ¿no? En el sentido de que, pues en la escuela un poquito de estrés te genera una motivación. Hay muchas cuestiones que son positivas y las plantas es un gran Sí, ejemplo de con eso, el ¿no? estrés adecuado lo mantienes enfocado al alumno, porque si le bajas, no hace nada, pues se pone ahí a flojear. Sí, claro, Igual en exactamente. los trabajos, ¿no? Exactamente, tiene que haber un poquito de carga, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Las uvas o los viñedos de los vinos, pues no están en lugares muy, pues digamos con las mejores situaciones climáticas. Normalmente son climas semiáridos para que haya un poco de estrés hídrico y se generen los suficientes, pues, metabolitos y azúcares que nos dan un buen vino. Sí, eso es como un poco contraintuitivo porque uno que no trabaja con plantas siempre pensaría que cuando uno quiere sembrar algo, producir algo, lo ideal sería poner las condiciones perfectas de todo para que la plantita crezca muy feliz y todo salga perfecto. Pero no, hay que meterle un poquito de ruido para que trabaje. Para que sea mejor. Sí, ahí habría que ver la finalidad, porque, por ejemplo, si lo tienes en condiciones ideales, pues va a generar mucha fotosíntesis y va a generar mucha materia seca, es decir, va a crecer muy bien. Pero el problema es que, a diferencia de las señoras de las plantas que solamente quieren que crezcan, cuando es un producto, estás enfocado a otras cosas también, como es los rendimientos, sí, pero también la calidad del producto. Entonces, siempre es bueno tener
ese equilibrio donde no afectes tu rendimiento, pero que tengas pues un fruto bonito, porque algunos impactan en pigmentos, un fruto dulce, sabroso o enchiloso, vaya, y nutritivo, ¿sí? Es decir, que tenga los suficientes nutrientes como antioxidantes, vitamina C, que se pueden ver reflejados a través de este tipo de EU3 y mejorar la calidad. Qué difícil controlar todo eso, ¿no? Sí, claro, por eso el grupo en el que estábamos trabajando era multidisciplinario. Nosotros nos encargábamos de medir la cantidad de estrés y la parte más química, biológica, se encargaba de estresarlas y mantener ese equilibrio y obviamente procesarlos y ver qué genes y ver qué compuestos. Y aparte nosotros veíamos el estrés, pero ellos también veían la Rubisco para comprobar si efectivamente algunas cuestiones que se activan por el estrés coincidían. Y es un trabajo multidisciplinario que a mí en lo personal me nutrió mucho. Pero eso, por ejemplo, a nivel de un invernadero, pues lo puedo entender, pero también se lleva a nivel ya de cultivo, pues normal, pues, o sea. Abierto, de agricultura sí. abierta. Sí, sí, también. De hecho, el fitomonitor, el de intercambio de gases, no el que yo desarrollé de fluorescencia y clorofila, se utilizaba para caracterizar el INIFAP. Tenía una serie de plantas de frijol. Entonces los utilizaba para ver cuál resistía mejor la sequía y ese es el que lo empezaba a reproducir para darlo a las personas que sembraban, ¿no? A los agricultores. Entonces sí, y esos eran en campo abierto. Obviamente que lo ideal es que estuvieran bajo condiciones controladas por si entran en un estrés hídrico, por si entran en un estrés, por ejemplo, de frío o de calor o nutricional, pues bueno, se pueda controlar de manera más eficiente. Sí, poder corregir, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Que ya en campo abierto, pues poco puedes corregir. Es muy difícil, ¿no? O sea, ¿cómo vas a empezar a poner botes, incendiarlos para aumentar un poquito la temperatura, pero enfríalos? O sea, ¿cómo los vas a enfriar, no? O por ejemplo, es más difícil controlar los nutrientes. El regado, a veces, pues el regado tiende a ser muy, muy artesanal, ¿sí me explico? Y en cambio, cuando pues, se tiene una tecnificación más alta, que es cuando se puede pagar por este tipo de sistemas normalmente, pues es más fácil tratar de actuar de manera más rápida, más eficaz, o tener las variables controladas para tener un mejor cultivo. Sí, porque acá en cultivo cerrado en invernadero, pues incluso puedes automatizar, ¿no? O sea, crear automatizaciones de que si baja tal cosa, que libere esto. O sea, como equipos que se prendan y se apaguen, ventiladores que se prendan solos o yo qué sé. Sí, sí, eso está muy controlado. Se ponen set points donde se abren las cortinas, se bajan, se prenden los chillers para enfriar. O en el caso, por ejemplo, nosotros que estamos en Sinaloa, pues el invernadero en realidad es para calentar, pero pues aquí lo que quieres es enfriarlo. El invernadero en realidad lo utilizas para mantener un sistema cerrado, para controlar las variables, pero lo tienes que enfriar, porque olvídate, el efecto invernadero en julio, agosto, se te incendia, ¿no? Y ahí es donde, pero te da la oportunidad de, por ejemplo, poner algunas cuestiones para controlar la temperatura. Sin embargo, este tipo de sistemas, lo ideal es no caer tanto en como los set points que te dice la literatura, sino que lo controle, ¿no? Tenemos un trabajo donde la planta se autorriega. Es decir, con el sistema para medir estrés, en cuanto entraba en estrés hídrico, encendía una bomba, se regaba y volvía a estar en estado de confort y se cerraba la bomba. Sí, pues es automatizar las cosas para que solitos crezcan en condiciones controladas, pues. Exactamente, fitocontrol le llaman. Entonces, es hacia donde van todos ese tipo de cuestiones. Wow. Pues así la cosa con esto. ¿Cómo ves? Impresionante. Sí, la verdad sí. Aprendí mucho en el grupo de trabajo que actualmente sigo colaborando con ellos y para mí siempre es un placer regresar y volver a trabajar con ellos y aprender todas esas cuestiones que yo como electrónico, pues no. Anteriormente era detectar si estaba una barra rota, si estaba desalineado el motor, si tenía un desbalance. Y aquí, pues esas mismas metodologías de procesamiento de señales nos las llevamos para las plantas y para la detección y realmente funcionaron. Sin embargo, son complejos, ¿no? No es lo mismo trabajar con motores que todos son iguales
a trabajar con la misma planta, la misma variedad, pero no necesariamente van a ser iguales. Sí, porque cada uno tiene sus propias variantes génicas que seguramente también influyen en ese tipo de mecanismos. Sí, exactamente. Y no va a ser lo mismo a lo mejor la que está al lado del chiller, del enfriador, a la que le pega el sol todo el día, pues algunas modificaciones en sus tolerancias van a tener. Entonces siempre es bueno tenerlas controladas. Sin embargo, bueno, también se puede ahí trabajar con un punto medio. Aunque cuando ya encuentras la buena, pues ya esa la clonas de buena manera, ¿no? Para tener muchas... Luego meter No, en plantas no tus es... blasfemias. En plantas es algo normal, pues. Depende de qué país sea. Sí, no. En humanos y animales sí está mal visto, pero en plantas es muy común que... Pregúntale a Álvarez Bulla. ¿Verdad? No. Álvaro está en contra de los transgénicos. Bueno, es diferente. Es cierto. Es diferente. Muy bien, pues creo que es todo. ¿Cómo ves? Pues no, muy bien. Bueno, agradecemos a los que se dieron el tiempo para escucharnos y muchas gracias. Sale, nos vemos. Iniciar y cerrar siempre es lo más difícil. No sabes ni qué decir. Siempre.